Shalom lekulam. Yod Hei Vav Hei les bendiga de manera que sobre y abunde Ahim y Ahayot, Mishpachá de Israel, familia, pueblo consagrado a sus planes y propósitos eternos. Agradecidos con su inmensa benevolencia porque así le plació tenernos reunidos acá para seguir siendo instruidos en su constitución, en su davar, en su palabra, en la cual podemos vernos reflejados y reconocer nuestra condición espiritual para corregir, si fuese el caso, mantener claro el enfoque de la Eretz, la tierra, como herencia y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión, Casa de Israel, correspondiente a la segunda liyá de la Parashá número 27, que lleva por nombre Tazria, que literalmente significa concebir, e inicia con mandamientos para la mujer en el momento de la concepción en su vientre y luego al dar a luz niño o niña, sus respectivas instrucciones. Se ha adicionado al final de esta parashá un material muy valioso para complementar los conceptos de purificación y baños rituales o tevilá. Esta liyá la podemos encontrar en el libro Sefer de Vaikra o Levítico, capítulo Perek 12, versículos Pasukim del 6 al 8. Antes de empezar, damos gracias al sublime creador de cada detalle del universo, al que sí dejamos que su diestra victoriosa obre, conforme a su buena, perfecta y santa voluntad, será como arroyos de agua limpia y cristalina que nos llevan a hacer lo recto y a hablar verdad. Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorá. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu preciosa Torá. Bendito eres tú, eterno dador de la Torá. Esta segunda liyá de la Parashá Tazria la iniciamos en el Perek capítulo 12, versículo Pasuk 6, y nos narra la bendita instrucción de justicia. Al completarse su periodo de purificación, sea por hijo o por hija, traerá al sacerdote a la entrada de la carpa de reunión un cordero en su primer año para ofrenda quemada y un palomo o una tórtola para ofrenda por el pecado. Acá el doctor Ketriel Blad nos enseña lo siguiente. La madre tendrá que presentarse en el templo después de un parto. Si es un hijo, será a partir del día 41 de su nacimiento, y si es una hija, a partir del día 81. Ella tiene que entregar 2 animales para 2 sacrificios, uno de ascensión y el otro de pecado. Las ofrendas correspondientes a Olá y Hatat. La Olá representaba la entrega total al Eterno y es como una renovación de votos con el Padre. Esto nos enseña en primer lugar que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega a Hashem por medio de este sacrificio. A pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para Hashem, ahora con mayor responsabilidad, pues debe ministrar a sus pequeños. El nacimiento de un hijo constituye una de las cosas más impresionantes en la vida de una mujer. Es fácil que se olvide de su compromiso con Hashem. Es fácil que el niño tome el lugar de Hashem para ser lo más importante en su vida. Y es fácil también que se olvide de su Padre Celestial. Ella necesita reafirmar que el nacimiento constituye el cumplimiento de un llamado de Hashem. Es Hashem que quiere que ella tenga hijos. Conforme ella se entregue a Él, podrá educar a sus hijos correctamente según está estipulado en su davar, en su palabra. Por otro lado, el sacrificio de Olá representa la entrega del niño a Hashem. Los hijos no pertenecen a los padres, sino al Padre de los espíritus. Los padres tienen la responsabilidad de educar a los niños en el camino de Hashem, porque nacieron para Él, como está escrito en Malaquías capítulo Perek 2, versículo Pasuk 15. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Elohim? Prestad atención, pues a vuestro espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud. Hashem quiere tener una descendencia, es decir, muchos hijos. Los padres colaboran con Él para que tenga muchos hijos y así cumplen con su deseo.
Los hijos no son de los padres, son de Hashem, y la ofrenda olá que la madre tiene que entregar a Hashem representa esta verdad. En el momento de ofrecer la olá, ella no solamente se entrega a sí misma, sino también su hijo a Hashem, un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. ¿Por qué la mujer tenía que dar una ofrenda por el pecado? Nos podemos hacer esa pregunta. ¿O cuál fue el pecado de la mujer? También se pueden encontrar varias respuestas. Una de ellas es que es posible que ella haya expresado palabras maldicientes e injuriosas hacia su esposo y hacia Hashem durante los dolores del parto y por eso necesita ofrecer un sacrificio de pecado. Hay una necesidad de expiar sus pecados por causa de haber pasado por una prueba. En una prueba todos cometemos errores, excepto el Mashiach. Por otro lado, el pecado entró en el mundo por medio de la mujer y mediante el sacrificio de pecado ella estuvo expiando por ese error, hasta que el Cordero de Hashem fuese al matadero a morir por ella, y la presentase por este medio, acepta ante el Eterno para siempre. En tanto confíe en Él y sea obediente a la Torá. Todo proceso de procreación fue dañado cuando el pecado entró en el mundo. Un parto después de la caída no es lo que debía ser. Un parto doloroso es un resultado del pecado de Javá o Eva, como lo vemos en Bereshit, Génesis, capítulo 3, versículo 16. La concepción y el parto de un niño están hechos en un mundo de pecado, como está escrito en el Salmo 51, versículo pasuk 5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. El Yetzer Hará o mala inclinación es transmitida al niño cuando es engendrado en una herencia pecaminosa. Por esa transmisión hay una culpa sobre la madre y tiene que presentar un sacrificio por el pecado. También vemos que pueden ser transmitidos al niño aún estando en el vientre de su madre, complejos por actitudes de rechazo, inferioridad y otras actitudes originadas en el pecado. La mujer no ha podido engendrar un hijo perfecto sin pecado. Tendrá que presentar esta ofrenda por haber traído al mundo un ser pecaminoso, no como Hashem quiso desde el principio. De ahí la importancia de ver a Yeshua nacido bajo las leyes de la Torá. Y debemos entender a Ahim y Hayot lo importante de la elección de Yosef y Miriam como padres de Yeshua. Miriam, que era una mujer yehudita, virgen y pura, una doncella, tipología de la novia del Cordero, lo vemos en Efesios capítulo 5, versículo 27. Para presentársela a sí mismo como una congregación gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. También vemos en el libro de Mateo capítulo 1, versículo pasuk 19. Yosef, su esposo, como era justo, es decir, ambos eran justos cumplidores de Torá. Además, el Mashiach sería concebido de manera divina. Lucas capítulo 1, versículo pasuk 35 también nos señala. El Malach le respondió, el ángel le respondió, el Ruach Kodesh, el Espíritu de Santidad, vendrá sobre ti, el poder de Aelión del Altísimo te cubrirá. Por lo cual el niño Kadosh nacido de ti será llamado el hijo de Aelión, o el hijo de Yahweh. La conexión con esta aliyá y este pasaje de estudio está en Lucas 1, versículo pasuk 31. Y nos dice la bendita escritura, mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y lo vas a llamar Yeshua. Fue circuncidado al 8º día de acuerdo con la Torá. Lucas capítulo 2 versículo 21 nos lo muestra. Y al 8º día, cuando era el tiempo para su Brit Milá, le fue dado el nombre de Yeshua, que es como el Mashiach le llamó antes de su concepción. Es interesante notar que era costumbre y aún muchos de la ortodoxia continúan con esta costumbre de darle oficialmente el nombre el día de la circuncisión, pero de forma curiosa esta costumbre no está escrita en el Talmud. Sin embargo, el Brit Hadashah o pacto renovado sí lo manifiesta en Lucas o Gilel capítulo 1, versículo pasuk 59. Al 8º día vinieron a hacerle la Brit Milá al niño. Estaban a punto de llamarle Sejayá como su padre. Este es Johanam el Inmersor, Juan el Bautista. Es de resaltar que los padres de Yeshua estaban cumpliendo con la ordenanza del pacto dado a Abraham en Bereshit, Génesis, capítulo 17, versículos pasukim 5 al 10, y que no fue abolido en el pacto del Sinaí con Moshe, antes bien fue ratificado. El mandamiento ordena redención del primogénito varón. Todo primogénito varón será dedicado a Yahweh.
De esta ordenanza da cumplimiento el Mashiach tanto en el precio de rescate por ser un varón de Israel, como en la presentación de las ofrendas de parte de su madre, las cuales pudieron ser hechas el mismo día. Todo lo anterior lo venimos corroborando que en el Mashiach Yeshua la Torah y su cumplimiento era una constante. Podemos ver que ellos presentaron sacrificios como lo dice Lucas Gilel capítulo Perek 2 versículo Pasukim 24, y también para ofrecer sacrificios un par de palomas o 2 pichones jóvenes, requerido por la Torah de Yahweh. Podemos ver con toda facilidad que Yosef y Miriam no presentan el cordero estipulado en Vaikra Levítico capítulo 12 versículo 6. En cambio entregan 2 pichones, lo cual acentúa varias conclusiones. Una de ellas, Yosef y Miriam en ese momento no tenían los recursos financieros para llevar la ofrenda mayor o la de rebaño. No sería necesario puesto que Yeshua era el Cordero de Elohim que quita el pecado. La redención del primogénito en este caso iba más allá de lo normal, puesto que Yeshua fue concebido del Ruach HaKodesh, lo cual explica que no hubo transmisión del Yetzer Hara, de la mala inclinación, que fue la carne en semejanza de pecado, pero no carne de pecado. Romillim, Romanos capítulo Perek 8, versículo Pasuk 3. Nos dice la Escritura, porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Elohim enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne. El capítulo Perek 12, versículo Pasuk 8 de Vaikra o Levítico nos sigue diciendo, si sus recursos, sin embargo, no les alcanzan para una oveja, traerán 2 tórtolas o 2 palomos, uno para ofrenda quemada y el otro para ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación en favor de ella y quedará pura. Si continuamos en el mismo orden de ideas, el primer pichón o palomo que representa la ofrenda quemada u olá, que significa entrega total, confirma la representación del Mashiach en ella como cordero de sacrificio y quemado para entrega total. Y el segundo por el pecado que pertenecía a Miriam, quien como todo ser humano necesitaba expiar sus pecados. Ella misma reconoce la necesidad universal de la salvación. Gilel Lucas 1, versículo Pasuk 47 nos dice, y mi Ruach se regocija en Yahweh, mi Salvador. Ella en completa libertad de expresión reconocía su condición humana, no libre del virus de pecado heredado en su carne, así hubiese sido hallada por Elohim, virgen y pura, lo cual se necesitaba para la redención de su Salvador. El catolicismo, que tanto ha defendido la condición inmaculada y sin pecado de Miriam, la Virgen María, no toma en cuenta que la oración de mayor reconocimiento que tienen a ella inicia con la frase Elohim te salve María. Además de esto, existen pasajes en las Escrituras que dan la clara idea de su condición de mujer y ama de casa común y corriente dentro del pueblo yaudita, como dice Mordejai, Marcos capítulo 3, versículo Pasuk 21. Cuando su familia oyó esto, salieron para reprimirle porque decían, está fuera de sí. El texto se refiere a Yeshua en Mordejai, Marcos capítulo 3, versículos Pasukim 31 al 35. Entonces su madre y sus hermanos llegaron. Parados afuera, mandaron un mensaje preguntando por él. Una multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera preguntándonos por ti. Él respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados en un círculo alrededor de él, dijo, vean, aquí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga lo que Yahweh quiere, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y acá vemos, hermanos, cómo el cumplimiento de cada evento del Mashiach Yeshua es resultado de las palabras dichas de él en el Tanaj, como lo es el Salmo Teilim 69, Pasuk 8. Soy un extraño para mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. Toda Gabá, muchas gracias, maravilloso y eterno Yod-Kei Vab-Hei, porque todo lo concibes con excelsa perfección y anhelas en lo profundo de tu corazón que seamos esa novia sin mancha, ese remanente sin arruga, para presentarnos ante ti, el amado, el novio eterno, aprobados y preparados para tu manifestación gloriosa y consumación de las bodas del Cordero contigo.
porque eres nuestro Elohim, amante, creador y proveedor, que prometió a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob una descendencia tan numerosa como las estrellas de los Shamaim, de los cielos y la arena del mar, y en ello creemos. Baruch Hashem. Pero además, desde antes de que todo fuese llamado a ser, ya lo habías concebido en Yeshua, nuestro Mashiach, para que su sacrificio por nuestro pecado fuese consumado y hecho pecado para llevar el nuestro, y nunca concebido en pecado como muchos quieren hacerte ver, Melech HaOlam, Rey Eterno, porque ese cromosoma sin mancha fue dado por tu Ruach HaKodesh, y en el Tanaj no cabía la idea de un sacrificio humano, y menos que después fuese puesto en un lugar altísimo, porque eres único y uno, y nadie usurpa tu trono, por cuya davar todo fue llamado a ser, incluso nosotros llamados a ser tu voluntad perpetua, que siempre fue ser ese pueblo tuyo en obediencia a tus preceptos, ordenanzas y mandamientos, para ser considerados especial tesoro. La amada de cantar de los cantares, el Shir Hashirim, el hijo pródigo que vuelve a casa arrepentido y dispuesto a servir por amor a quien lo redimió, porque no hay otro Elohim dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El pan que descendió del cielo para darnos vida y quien nos pasó por las aguas para darnos la identidad correcta en Yeshua Mashiach. Y hacemos la berajá, la bendición por haber leído la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betoheinu. Baruch ata Adonai noten Torá. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Aleluya. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim Hayot, en el estudio de la segunda ariyá de la Parashá Tazria. Shalom, shalom amados, y si así lo considera el Eterno, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.